Amada Iglesia de Jesucristo, Dios les bendiga, les habla su hermano Oscar Cáceres y hoy, alineados a lo que en este tiempo de servicio dominical, pero también de ayuno, estamos viviendo y experimentando desde nuestras casas, quiero traer para sus vidas una palabra que venga a servir para direccionar nuestra familia en este tiempo. Quiero que empecemos orando al Señor y que usted me acompañe en hacerlo. Padre, bendecimos tu vida y una vez más, bendito y poderoso Rey, oramos a ti y a la unción y a la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Hemos tomado un tiempo para orar, para cantar a ti, Señor, para presentarte alabanza y adoración, para presentarte intercesión, bendito y poderoso Dios, para presentar nuestros corazones y nuestras vidas delante de tu presencia, buscando agradarte en un verdadero culto racional. Pero en este momento de nuestro servicio, bendito y poderoso Rey, queremos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú a través de tu palabra, quien traiga para nuestras vidas dirección, quien traiga para nuestras vidas empoderamiento. Disponemos nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para recibir de tu palabra lo que para nosotros tienes. Creemos que incluso a través de tu palabra recibiremos la sanidad que nuestro cuerpo necesita. Te bendecimos y pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana vengo con una palabra que he llamado un hogar para mi altar. Mire que en este momento en que nuestro país y específicamente cada una de nuestras familias están alcanzando un poco más de 2 semanas de esta situación de cuarentena por la pandemia que al mundo invade, hemos sido orientados por la palabra de Dios, específicamente por su rema, a través de nuestros pastores y a través de la organización que como federación tenemos para realizar en nuestro hogar el altar familiar. No podemos congregarnos en este tiempo de manera física en el templo, pero podemos tomar un espacio a través de medios como este para congregarnos, para unir nuestro sentir y nuestro espíritu en una sola dirección, pero también para que diariamente en el hogar, en casa, estemos levantando nuestro altar familiar, que es el proyecto que como iglesia estamos desarrollando. Preciso entonces es este el momento para poder analizar el fondo, la intención, pero también aún las formas que se quieren alcanzar a través de este proyecto. Les he hecho llegar un mensaje directo en otros momentos en el cual hago ver la seguridad que tengo en mi corazón de que este tiempo es un tiempo en el que Dios está teniendo absoluto control de lo que está sucediendo. Estoy seguro de que en ningún momento a Dios se le escapó la situación de las manos o le tomó por sorprendido lo que está sucediendo. Y digo esto porque tendremos que empezar a analizar desde nuestros hogares que este ha sido un tiempo en el que hemos pasado, no sé si por la costumbre diaria del vivir, no sé si por la rutina del diario vivir, no sé si por las diferentes actividades que en la vida tenemos, pero nuestro hogar ha venido siendo relegado a un segundo lugar, a un lugar postrero en muchas de nuestras prioridades y nuestras condiciones, olvidando la perspectiva, los roles dentro del hogar, olvidando las funciones que cada uno de sus miembros tienen, olvidando incluso el significado original mismo de lo que es el hogar y de lo que es el núcleo familiar en los planes y en los diseños de Dios. Pues hemos entendido y hemos aceptado incluso diseños que el sistema mismo nos ha venido inculcando. Estamos en un momento en el que la sociedad actual se deja llevar por 2 grandes corrientes. La primera corriente, la corriente del placer, una corriente en la que todos los que estamos involucrados en el hoy y en la actualidad queremos vivir por las experiencias sensoriales que nos permiten sentir placer por el vestido que tenemos, sentir placer por la impresión que estamos dando, sentir placer por lo que podemos aparentar, por lo que podemos llegar a conseguir, por cualquiera de las situaciones externas menos que internas de lo que pudiera nosotros saciar en un determinado momento nuestros sentimientos y nuestras convicciones. Pasamos nuestro día a día buscando alcanzar la satisfacción de nuestros deseos y de nuestras necesidades. Es precisamente por este tipo de pensamientos filosóficos que vemos aún dentro de las iglesias cristianas hoy por hoy, familias que se dejan llevar por la satisfacción de su placer. Padres que creen darlo todo a un hogar porque llevan la comida y el sustento económico, pero se olvidan del resto de las responsabilidades y del resto de las expresiones de amor. Madres y padres que resultan ser permisivas en su totalidad,
bien sea con su cónyuge o bien sea aún con sus hijos, permisivos a un extremo de saber que aunque están yendo a la iglesia, están haciendo las cosas mal, que aunque están haciendo las cosas mal, no se les corrige solo por satisfacer una determinada área de su placer, tanto personal como en este caso aún de sus propios hijos, para satisfacer respuestas de carencias que saben que como padres podemos llegar a tener, pero que prefieren saciarlas a través de esa permisividad. Estas son algunas de las consecuencias del modelo filosófico en el que estamos viviendo como sociedad hoy, un modelo filosófico que apunta en detrimento del modelo original de la familia de Cristo, de la familia conforme al modelo de Cristo, de la familia conforme al modelo de Dios, e ir en pro de un modelo conforme a los pensamientos propios de este mundo. Los grandes canales de comunicación, específicamente las redes sociales, los celulares inteligentes, la televisión, todos medios de comunicación nos entretienen. Y en ese entretenimiento, una vez más, recalco, hemos perdido el diseño original de lo que es el hogar. Paradójicamente, todo esto, en vez de acercarnos a los miembros de nuestra familia, nos ha llevado a alejarnos de ello. Estamos atravesando en este tiempo en lo que pedagógicamente se denomina un ausentismo presencial. Estamos en nuestras casas, estamos en nuestros apartamentos, pero nuestra mente y nuestro corazón están completamente alejados de ello. Digo esto porque creo que precisamente esta es la fundamental razón por la que Dios ha permitido que en este tiempo la dirección clara que se esté dando desde todos los órdenes es que permanezcamos en nuestras casas. Creo que sería bueno que nos preguntáramos si es Dios precisamente el que ha hecho que nosotros volvamos al claustro de nuestro hogar para poder empezar a tejer y a recordar lo que somos, quién somos, cuáles son nuestros roles, nuestras funciones y qué es lo que verdaderamente tiene importancia en nuestras vidas. No tengo personalmente nada en contra de que nosotros en este tiempo podamos descansar, podamos contratar durante X cantidad de tiempo Netflix o podamos compartir por las redes sociales, aun que estemos buscando una forma de ingreso económico a través del Internet. No tengo absolutamente nada en contra de esto, pero si nuestro día a día aún en este tiempo de cuarentena se va a centrar en ello, es básicamente lo mismo a que si no estuviésemos en nuestros hogares. Y ya puestos en esta plataforma, espiritualmente hablando, quiero que vayamos a la palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y quiero que subrayemos la palabra o la expresión estando en tu casa. Repito el verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El versículo 9 termina diciendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, el mismo capítulo nos está diciendo desde el versículo 2 que al hacer esto nosotros vamos a poder alcanzar lo que el versículo 2 dice. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Me gusta cómo la misma palabra está diciendo, en primer lugar, que la palabra es para preservación. Eso es lo que está diciendo ese versículo 2, para preservación de nuestras vidas, para preservación de nuestro ser, de nuestra integridad y de lo que somos. Pero del versículo 3 en adelante se nos destaca que resulta fundamental que la palabra sea desarrollada en nuestros hogares, sea estudiada, indagada en nuestra casa, dice allí, pero en el hebreo original la palabra traduce en el hogar, en la casa en la que tú te desarrollas, definiendo cuáles son las características del diseño original de Dios para nuestros hogares. En primer lugar, Dios quiere que en nuestro hogar sea fomentada su palabra. Es necesario que nosotros volvamos a ese diseño, volvamos a abrir espacios en los que la palabra del Señor sean compartidos en unidad dentro de nuestros hogares. Mateo capítulo 19
del versículo 1 en adelante, está el Señor Jesucristo hablando y le preguntan precisamente el diseño de Dios para el hogar. Y recordamos todos aquel momento cuando Jesús le dice: por el carácter que ustedes tienen, por lo duro de su corazón, por su falta de perdón total y absoluta conforme a lo que es el modelo de Dios en cuanto al perdón, fue que Moisés permitió que se divorciaran. Mas al principio, en el diseño de Dios, en el corazón de Dios, esto no era así. Mire qué tremenda palabra empieza el Señor a hablarnos acerca del diseño de Dios con respecto a lo que es el hogar y con respecto a lo que es la familia. La familia es aquel lazo que debe ser inquebrantable. La familia es aquel lazo que bajo ningún concepto debe ser roto o disuelto. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, nos relata que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, para que los dos pasen a formar un solo ser. Y en la formación de ese solo ser, ese diseño de unidad se maxifica a su máxima expresión. ¿Por qué se habla de dejar a su padre y a su madre y pasar a ser una sola carne con su mujer, al igual que la mujer dejar a su padre y a su madre y pasar a ser un nuevo hogar, una sola carne con su esposo? Porque fíjese que ahora lo que Dios está resaltando es que en el núcleo de la pareja, en el núcleo del hogar, es que deben tomarse las decisiones, es que deben tomarse las riendas de ese nuevo hogar. También el libro de Génesis nos relata que precisamente ese es el diseño que Dios tiene entre el hombre y la mujer, un complemento, el uno hacia el otro. Evidentemente el relato bíblico nos narra que la mujer es el complemento, la ayuda idónea del hombre, pero también pasa a ser el hombre, por supuesto, en su lugar sacerdotal, esa ayuda idónea para la mujer. Y allí también en ese diseño de unidad, el Señor contempla el desarrollo y la bendición de los hijos. Fíjese que el Salmo 127, versículo 3, nos dice y nos describe que los hijos son una herencia que el Señor da como fruto del vientre, es una recompensa. El hijo y la hija, dice ese salmo, para la familia, para el hogar de dos personas directamente relacionadas. La familia, amados hermanos, es un regalo de Dios, pero tener una buena familia es una recompensa que Dios da a aquellos que se esfuerzan para poder alcanzarla. Te digo esto porque creo que este es el tiempo en que, volviendo a esos diseños, en el que volviendo a ese modelo original de Dios, que como ya lo digo se describe puntualmente sobre la base de la unidad y sobre la base de la herencia que representan para un hogar sus hijos, y como herencia al fin ser el bien más cuidado, más preservado, y por eso hablamos en Deuteronomio que la palabra trae preservación en tu hogar. Es precisamente la multiplicación de la palabra en tus hijos la que puede hacer que esa herencia se mantenga y se sostenga. La expresión familia, etimológicamente hablando, se define bajo la palabra del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. Y esta palabra determina entonces, conceptualmente hablando, que la familia es un núcleo de personas que se sirven entre sí. La palabra hogar, también etimológicamente hablando, proviene del latín focaris, y focaris significa fuego. Focaris también se deriva y significa hermoso. En el latín básicamente se definía de la misma manera. Lo que creo que en nuestro corazón el Señor quiere poner en esta mañana es que el fuego hermoso, la presencia de ese fuego hermoso, es la que debe habitar en nuestro corazón cuando nos referimos y pensamos en nuestro hogar. En la antigüedad, las personas, para poder mantenerse seguros y para poder mantenerse calientes, cuando estaban en su núcleo familiar, colocaban una hoguera en el medio, bien sea de la cueva o bien sea de la casa en la que habitaban. Y alrededor de esa hoguera, alrededor de ese fuego, era donde compartían su intimidad. Ese fuego implicaba luz, calor, protección. Ese fuego era el que ahuyentaba las bestias. Ese fuego era el que traía a la casa, al hogar, pureza. Era el que traía limpieza, era el que traía fervor, era el que significaba pasión.
Y mire qué hermoso poder empezar a definir nuestro hogar bajo estas características. Creo, como ya lo dije al principio, es precisamente estas las características que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro hogar en todo momento, pero que empiecen a ser fundamentalmente sostenidas, desarrolladas y fomentadas como pilares bases para nuestras vidas en este tiempo en el que estamos por razones de salud y de cautela, de obediencia incluso a nuestras autoridades, permaneciendo en nuestros hogares de manera continua. Deben significar para nosotros y para nuestras familias que nuestro hogar sea ese lugar de amor, ese lugar de protección, ese lugar de vida, de pureza, ese lugar donde sintamos el calor propio de tener interacción unos con otros, ese lugar donde nos abracemos y donde nos reunamos para hacer frente a las situaciones de la vida con total y completa esperanza desde la base fundamental que leímos en Deuteronomio, que es la multiplicación, la indagación, el estudio y la profundización de la palabra que a la hora de la verdad va a significar del propósito y del diseño de Dios para cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos habla constantemente de altares que fueron levantados para agrado de nuestro Dios desde las familias, desde los hogares. El primer altar que se menciona en la Biblia de tipo familiar está en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Es el altar que levantaron tanto Caín como Abel para presentar cada uno una ofrenda a Dios. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de las ovejas. Quiero que desde este principio entendamos que es precisamente el altar un lugar de presentar ofrenda a Dios. En este pasaje se habla de una ofrenda material, pero hoy por hoy quiero que lo reflexionemos acerca de la ofrenda que significa para Dios el que nosotros vengamos delante de su presencia. Así lo define posteriormente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no hay como una ofrenda de un corazón que realmente se entregue al Señor por completo, que es una ofrenda que el Señor mira con agrado, que es una ofrenda, dice el apóstol Pablo, de culto racional. Presentar nuestras vidas delante de Él es precisamente nuestra mayor ofrenda. Pero esa ofrenda debe ser una ofrenda entonces íntegra, una ofrenda en santidad, una ofrenda limpia, una ofrenda de un corazón sincero. Y precisamente es eso lo que nosotros diariamente podemos presentar delante de nuestro buen Dios cuando en casa nos reunimos para buscar y para seguir el estudio de su palabra. Hay otros altares que también se mencionan en la Biblia. Noé edificó altar luego de que pasó el proceso del diluvio y lo hizo con su familia. Abraham es un hombre que constantemente presentaba altares a Dios cada vez que Abraham llegaba a un lugar, cada vez que Abraham se instalaba en ese lugar para vivir un tiempo con su esposa, con sus criados que en aquel momento representaban su familia. Abraham inmediatamente lo primero que hacía era un altar hacia Dios. El altar en la vida de Abraham significaba como señal que la presencia de Dios se había hecho manifiesta en su vida de una manera especial. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cada vez que Abraham sintió un respaldo sobrenatural de Dios, lo primero que Abraham hacía era levantar un altar en agradecimiento. Quiero que lleves en tu corazón que el poder levantar diariamente un altar al Señor a través del devocional familiar, que te repito es el proyecto que como iglesia estamos manejando, lo que estamos haciendo con esto es decirle al Señor: Padre, creo que tú te has manifestado, que tú has tenido una presencia maravillosa en nuestras vidas y ahora como familia lo agradecemos y ahora como familia nos presentamos o presentamos como propósito fundamental de este altar el establecer y mantener una relación directa contigo, porque así como tú te estás manifestando en nosotros, nosotros queremos manifestarnos como una ofrenda agradable. Mi familia, mi casa y yo nos presentamos como una ofrenda agradable a ti a través de este momento de intimidad contigo. Éxodo capítulo 20, versículo 24 nos habla también de que Dios mismo establece el altar para un lugar de encuentro con el hombre. Un lugar donde el Señor, dice ese versículo, vendría a nuestras vidas y nos bendeciría. Es decir, el altar representaba el lugar de la mediación
En algún sentido podríamos decir que el altar representaba entonces el lugar en el que Dios se acercaba para estar con el hombre, con la familia, pero en el cual el hombre iba para que ese lugar fuera un lugar de consagración, donde todo creyente demostraba de forma pública su dedicación a Dios. Y quiero que reflexionemos acerca de eso. Este es el tiempo en el que el altar familiar de nuestros hogares debe servir, hermano, para que sea el lugar de nuestra consagración y el lugar de nuestro encuentro con Dios. Es cierto, hoy sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y que tenemos la presencia misma de Dios con nosotros las 24 horas del día. Pero lo que te quiero decir es que ese lugar de consagración familiar va a ser la manifestación pública aún para con los propios miembros de mi familia, que consagro mi vida y consagro mi hogar al Dios Altísimo. En este mismo sentido, y buscando definir a través de la palabra lo que significa presentar un altar familiar a Dios, quiero que recordemos el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. En ese versículo 1, aunque no lo voy a leer, el apóstol describe que es precisamente en el hogar donde se entreteje el amor fraternal, y desde ese hogar la hospitalidad. Fíjese que sigue hablando de hogar en el versículo 2, la hospitalidad que debemos tener desde ese amor y desde esa casa para con nuestros hermanos. Pero del versículo 15 en adelante dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres, obedeced a vuestros pastores, dice la Reina Valera, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire qué hermosa definición nos da allí la palabra, diciéndonos que precisamente es desde nuestros hogares donde los lazos de amor, de obediencia y de sujeción empiezan a manifestarse para con Dios, pero también para con nuestros padres y nuestros padres espirituales a nivel terrenal. El apóstol Juan en la primera carta define que si no podemos amar a nuestro prójimo con el cual convivimos, mucho menos podemos decir que amamos a Dios, que si no podemos amar a aquel que vemos, mucho menos podemos pretender amar al que no se ve. Hermanos, con todas estas características y particularidades del altar familiar que se levantó y se registró en nuestra palabra de Dios, a la conclusión que quiero llegar es que es necesario que en este tiempo nuestros hogares se levanten para presentar un altar a Dios, pero un altar con conciencia, un altar con discernimiento de la obra que va a producir ese altar en mi vida, y por supuesto un altar que represente lo que desde nuestro corazón a nivel familiar se quiere presentar a nuestro Dios como ofrenda. No es presentar un altar en medio de este tiempo estando en nuestras casas simplemente por presentarse y simplemente por cubrir un espacio o simplemente por ser obedientes a la estructura de la iglesia o de la congregación a la que pertenezco y entonces hacer lo que se nos pide que hagamos. Se trata de que precisamente como ese capítulo 12 de Romanos nos lo define, sea nuestro verdadero culto de razón y de conciencia, ese altar que diariamente estamos presentando delante de nuestro buen Dios. Por otra parte, quiero que describamos cuál es el propósito o los propósitos de levantar un altar en nuestro hogar. En primer lugar, un altar sirve para presentar adoración a nuestro Creador. El capítulo 25 del libro de Isaías, en el verso 1, declara de la siguiente forma, quiero leer en la versión internacional: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías a través de este versículo? Nos está diciendo que exaltamos y alabamos a Dios, adoramos la presencia de Dios en nuestros hogares, en primer lugar por lo que ya ha hecho Él, por las maravillas que ya Él ha hecho, pero en segundo lugar porque sabemos que Él tiene un plan y un futuro seguro para nuestras familias. Éxodo capítulo 23, versículo 25, también en la versión internacional,
declara de la siguiente forma: adora al Señor tu Dios. Me gusta cómo empieza diciendo ese versículo. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré, dice Jehová, de ustedes toda enfermedad. Hermanos, la adoración, que es el primer propósito con el cual levantamos nuestro altar familiar, es sin duda alguna una herramienta para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y para que sus planes, que son fieles y seguros para nosotros, desarrolle, entre otras cosas, la bendición de lo que pertenece a nuestro hogar, la bendición de lo que contiene nuestro hogar, pero también la bendición de la salud dentro de nuestro hogar. Mire que ese versículo 25 de Éxodo 23 termina diciendo: en medio de tu adoración yo apartaré, está hablando Jehová, toda enfermedad de ustedes. Que entendamos que precisamente es un escudo maravilloso de protección la adoración que nosotros podamos presentar a nuestro Dios desde nuestro altar. En segundo lugar, el propósito de todo altar familiar es tener un tiempo especial y de comunión de la mano de Dios. La comunión se define en el diccionario como la unión de dos o más personas para poder desarrollar proyectos en común. Y quiero que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. También la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso poder partir de esta definición de comunión como la unión de dos o más personas para lograr y desarrollar fines en común, sabiendo que nuestra comunión en el hogar a través de nuestro altar es en primer lugar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese altar entonces significa que el propósito que tenemos en nuestro corazón no es sino el propósito de unidad con Dios y de unidad con nuestros familiares para poder desarrollar planes en común. Uno de los grandes problemas que en los hogares estamos teniendo es que en muchas ocasiones no tenemos metas comunes. Cada quien apunta hacia una dirección diferente y el altar familiar sirve para que esas metas se entrelacen y empiecen a ser un común para ambos, aún desde las particularidades que podamos tener, pero todos trabajando para un mismo fin, todos trabajando para la plenitud y el alcance de la felicidad y del propósito de Dios en la vida del otro integrante de nuestro hogar. Esto va a hacer sin duda alguna que el tercer propósito del altar familiar se consolide, el fortalecer los lazos familiares y de amor. Ese sin duda debe ser el tercer propósito. Creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntan si queremos tener una familia unida a través de lazos de amor fuertes y sostenidos en el tiempo y en las circunstancias, todos vamos a decir que sí. Es precisamente el altar el lugar propicio para poder alcanzar este tercer propósito. Un cuarto propósito del altar familiar es solicitar la ayuda de Dios en nuestro diario vivir. Precisamente hablando de buscar ayuda y dirección para el diario vivir, el salmista David en el capítulo 34, en el verso 17, describe de la siguiente forma: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este verso empieza diciendo que clama el justo. Es precisamente desde el altar familiar el lugar propicio para que la familia pueda clamar, como ya lo vengo describiendo, para sus fines, propósitos y objetivos, tanto personales y particulares como comunes, porque es que cuando hay una familia unida y entrelazada por los lazos de amor necesarios y correspondidos a un hogar cristiano, aún las particularidades van a depender del propósito en común. Y hay promesas sobre de esto, y es que el Señor entonces traerá libertad de la angustia, que el Señor traerá cercanía a aquel que esté quebrantado, y que el Señor traerá salvación a nuestras vidas y a nuestros espíritus de aquellos que podamos estar atravesando por situaciones difíciles. Es necesario
que el altar familiar se levante para poder alcanzar direccionamiento de parte de Dios a nuestras vidas. En quinto lugar, el propósito de un altar familiar es que tomemos un tiempo y un espacio para interceder los unos por los otros. En reiteradas ocasiones el apóstol Pablo nos dice que intercedamos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros. El apóstol Juan, en la primera carta de la Iglesia Universal, nos describe en reiteradas ocasiones la importancia que tenemos de amar y de obedecer a Dios, pero también de amar y de expresar ese amor hacia nuestros prójimos. ¿Y quién más y quién mejor que nuestros familiares para poder nosotros ser intercesores ante nuestro Dios Padre por medio de Jesucristo, para que las diferentes áreas de nuestra vida en las que necesitemos apoyo de oración sea precisamente en los hogares que podamos hacerlo? Yo te invito a que diariamente tomes el hábito en medio del altar familiar para poder interceder. Escucha a tus familiares, escucha cuáles son sus peticiones de oración y podamos interceder los unos por los otros. Y por supuesto, el propósito fundamental de todo altar familiar es precisamente el de crear un hábito de tomar tiempo diariamente para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Amada Iglesia, quiero terminar esta palabra trayendo una proclamación profética sobre nuestras familias y sobre nuestros hogares. Quiero desatar espiritualmente bendiciones para ti y poder atar también espiritualmente todo aquello que se ha levantado en contra de tu hogar. La palabra dice que lo que atemos en la tierra, asimismo será atado por Dios en el cielo, y que lo que desatemos espiritualmente acá en la tierra, asimismo el Señor se complacerá en desatarlo para nosotros desde el cielo. Toma para ti y sobre de los tuyos esta proclama. Amado Padre Celestial, creo que este es el tiempo en el que mi hogar y el hogar de los hermanos que me están escuchando será un lugar de amor y no de odio, un lugar de unidad y no de división, un lugar de fidelidad y no de infidelidad, un lugar de sujeción y no de rebeldía, un lugar de relaciones armoniosas y no de contienda, un lugar de paz y no de ira, enojo ni gritería, un lugar de palabras honestas y no de blasfemias ni chismes, un lugar de generosidad y no de egoísmo. Que los hogares de mis hermanos serán un lugar de santidad y no de inmoralidad, un lugar donde se vive la verdad y no la mentira, un lugar de mansedumbre y no de orgullo, altivez o soberbia, un lugar de paciencia y no de impaciencia, un lugar donde será manifestada diariamente la gloria de Dios a través del altar que ellos estarán levantando para ti, y no un lugar de individualismos. Creo, bendito y poderoso Dios, que esta palabra se cumplirá en nuestras vidas. Iglesia, tomemos un tiempo para orar al Señor por la palabra.